¿Qué onda, banda? Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar un poco de por qué creo que las penalizaciones de 5 segundos se están quedando un poco bastante cortas a la hora de penalizar a un piloto al cometer alguna acción que termine afectando a otro piloto. Como ustedes sabrán, nosotros hacemos unas calificaciones de los grandes premios después de que esto suceden y nosotros tenemos una regla, que cuando un piloto ocasiona un toque, aunque sea un contacto que no tenga una gran implicación ni para él ni para el piloto con el que se tocó, aún así se le termina penalizando con cierta cantidad de puntos, porque me parece que se debe de tratar de ser lo más limpio posible y no ocasionar ningún toque con ningún piloto. Pero encima de esto tenemos que si un piloto ocasiona un toque grave con otro conductor, esto al final le termina siendo una sanción bastante grande. Esto es en nuestra manera de calificar las cosas, pero en la Fórmula 1 no han sido tan estrictos como yo creo que deberían de ser, porque si nos remontamos por ejemplo al Gran Premio de Silverstone de la temporada pasada, ese Gran Premio de Gran Bretaña en donde Max Verstappen y Lewis Hamilton venían peleando por la primera posición con los autos más rápidos de todo el año 2021, ocurre el choque que todos conocemos. En una curva a alta velocidad, Max Verstappen y Lewis Hamilton quieren tomar los dos la curva a la vez, pero terminan haciendo una trazada muy similar, entonces se tocan, Max Verstappen se va directamente a los muros y termina abandonando la carrera. Inclusive tuvo que ir al hospital para que lo checaran de que todo estuviese bien, porque fue un choque muy fuerte. E inclusive si ven las cámaras de los asistentes ese día al evento, del público, podrán ver cómo pues choca bastante fuerte. Entonces a partir de aquí tomamos en cuenta que los dos pilotos eran pilotos que estaban peleando por el mundial en ese momento, eran los dos grandes candidatos de 2021 para llevarse el campeonato de pilotos, y evidentemente un abandono es algo muy perjudicial para cualquiera. Después de esto, no quiero entrar en la polémica de que si era culpa de este o era culpa de este. Vamos a ceñirnos a lo que dijo la propia categoría. La categoría terminó cediendo al lado de que era culpa de Lewis Hamilton. Por eso se le hizo una penalización de 5 segundos. ¿Qué pasó con esta penalización? Bueno, pues Lewis Hamilton tuvo que pasar esos 5 segundos, terminó perdiendo varias posiciones que después las pudo recuperar sin ningún problema. Pudo pasar a Charles Leclerc, que era quien parecía que se iba a llevar la victoria gracias a todo esto, pero pues al final no fue así, y Lewis Hamilton terminó llevándose ese gran premio en primer lugar. No solo quedó en primer lugar, sino que ocasionó el abandono de su principal rival, y eso hizo que se llevara 0 puntos en ese momento, mientras que Lewis Hamilton se llevaba los 25 puntos de ser primer lugar más la vuelta rápida. Así que Lewis Hamilton, al ocasionar ese choque, lo único que hizo fue quitarse a la competencia y quedar en primer lugar. No tuvo ninguna especie de peso la sanción en ese momento. Y bueno, si quieren un ejemplo que sea más reciente, más actual, vámonos al Gran Premio de Austria de esta temporada. En el Red Bull Ring, donde Checo Pérez y George Russell terminan chocando, lo que hace que Checo Pérez se salga de la pista, se le daña mucho el vehículo y tiene que abandonar. Es exactamente lo mismo que pasa en el Gran Premio que les acabo de decir. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Que Checo Pérez y George Russell estaban peleando por uno de los primeros lugares, aunque no estaban peleando por la posición de punta, sino que estaban peleando por el tercer lugar en la carrera. Era a lo que los pilotos aspiraban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que George Russell termina chocando con Checo Pérez. También la propia Fórmula 1 delimita que esto es fallo de George Russell, entonces lo terminan sancionando con 5 segundos igual. ¿Qué es lo que sucede? Que George Russell pierde varias posiciones, y si quería estar en el puesto número 3, lo que pasa es que ahora termina en el puesto número 4 detrás de su propio compañero de equipo. Pero realmente, si no hubiera ocasionado este choque con Checo Pérez, sabiendo el ritmo que tiene el Red Bull y que tenía el Mercedes en esa carrera, era evidente que George Russell iba a quedar en cuarto lugar como máximo, detrás de Checo, si no había ningún problema de que se le rompiera el motor o algo por el estilo, porque iba a ser muy difícil que George, con el ritmo de un Mercedes, quedara delante de Checo, por lo que eran Max, Leclerc, Checo y después Russell en el cuarto lugar. ¿Qué pasó? Que gracias a haber sacado a Checo de toda la carrera, lo único que sucedió fue que él quedó en su mismo cuarto lugar, pero quedó delante Lewis Hamilton, quien en lugar de quedar quinto lugar como habría quedado, quedó tercer lugar. Entonces la escudería de Mercedes terminó ganando muchos puntos gracias a que uno de sus pilotos sacó a un piloto de Red Bull, y a pesar de que le hicieran esta sanción de 5 segundos, no
terminó sirviendo de absolutamente nada porque George Russell no aspiraba para más de un cuarto lugar, termina quedando en ese cuarto lugar y lo único que ocasiona es que Lewis Hamilton suba del quinto al tercer lugar. Entonces, pues en general fue ganar, o sea, quedó en el mismo lugar y su escudería ganó, no tuvo ninguna especie de sanción de ninguna manera. Entonces aquí es donde me parece que se está quedando muy corta la sanción de 5 segundos para ciertas situaciones, para ciertas ocasiones en las que un choque provocado por uno de los pilotos al final termina haciendo que este mismo piloto que provoca el choque gane más de lo que pierde, y que un piloto que no provocó el choque, que fue víctima del choque, termine perdiendo muchos puntos mientras que el otro sale completamente impune o inclusive ganando algo. Creo que una descalificación completamente no es la mejor manera de solucionar esto, pero por ejemplo me pregunto por qué no se aplican esas sanciones de 10 segundos que ya se han llegado a ver en la categoría, que serían bastante más problemáticas y que harían que los pilotos se piensen las cosas más, porque evidentemente los pilotos tienen cuidado porque ellos no quieren abandonar la carrera, obviamente, pero cuando provocan un choque y ellos pueden continuar mientras hacen que otro abandone la carrera, simplemente destruyeron la carrera de un piloto, mientras que ellos se quedan completamente igual. Entonces me parece que como mínimo esa sanción de los 10 segundos ya sería algo. Ahora, por ejemplo, creo que sería una buena manera el hacerlo, por ejemplo, un drive-thru. ¿Qué es un drive-thru? Que tenga que pasar por la línea de los pits, pero sin hacer parada. No sería como un stop and go que lo puedes ocupar en el momento en el que tú quieras. Tienes una sanción stop and go de 5 segundos, de 10 segundos. Pues bueno, te metes a la línea de los boxes, cambias tus neumáticos, pero durante 10 segundos no pueden tocar el auto. Entonces después, ¡fum!, ya lo tienes que hacer. No sé exactamente si esto sería demasiado, porque en la mayoría de los grandes premios un drive-thru termina costándote más o menos 20 segundos. O sea, sería una sanción de 20 segundos. Entonces tal vez en lugar de simplemente dar un 5 segundos de stop and go, que se dé un drive-thru. Con esto terminarían perdiendo mínimo 15 segundos, en algunos grandes premios 20 segundos o algo por el estilo, que me parece que ya sería algo que podría complicar bastante más la carrera de algunos pilotos. Pero evidentemente también, si tienes un auto que es un segundo por vuelta más rápido que el resto, pues una sanción de 5 segundos no es nada. Una sanción de 20 segundos por lo menos te va a costar 20 vueltas alcanzar a alguien, vas a ir con los neumáticos destruidos, tendrás que hacer otra parada, o sea, cambia completamente la estrategia y las cosas serían diferentes. Pero ustedes, ¿qué es lo que opinan sobre este tema? ¿Qué es lo que piensan que se debería de hacer y cuáles son las sanciones que les parecen mejores? Como digo, creo que una expulsión directa me parece algo bastante drástico, pero pues algo que sea realmente importante, que realmente influye en la carrera de esta persona que ocasionó la colisión, y que no simplemente sea 5 segundos y eso lo recupero en 5 vueltas, en 7 vueltas y ya otra vez estoy en mi posición. Me parece ridículo. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que les subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.